En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Es necesario alimentarnos para continuar viviendo, porque el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 35. Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. En aquel tiempo vivían en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios, diciendo: ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que ha comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbra las naciones, y que será la gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El día de hoy encontramos a unos padres de familia que buscan cumplir con la ley judía. Sí, ellos buscan cumplir con lo que son los ritos, las cuestiones religiosas. Podemos ver primeramente entonces a una familia, a un par de esposos que buscan cumplir con lo que manda la ley, cumplir con su religión. Una pregunta que podemos hacer para los que nos escuchan ahorita y que son padres de familia: ¿se preocupan en cumplir con lo que pide su religión? ¿Buscan conocer lo que es su religión para de esta manera llevarla a cabo, cumplirla? Creo que aquí podemos encontrar una primera pregunta para reflexionar. ¿Qué tan acercado está realmente a tu religión y de qué manera buscas cumplirla? Lamentablemente en nuestros días vemos que hay un distanciamiento de las familias en las cuestiones de la fe y por lo tanto no cumplen y no enseñan a cumplir la fe, la religión a sus hijos, a su descendencia. Y esto sin duda en un futuro traerá
graves consecuencias. Muchos en el momento actual pueden estar criticando a la religión y también, si se trasladan al pasado, pueden criticar a la religión. En cuestiones del pasado, habrá ciertos aspectos por los cuales se critica la religión, pero no por esos aspectos mínimos se tiene que desechar plenamente. Habrá personas que se involucraron dentro de lo que fue la iglesia y por lo tanto se llevaron a cabo ciertas acciones que no son nada satisfactorias ni positivas. Puede ser en este caso la Inquisición, algo que quizá a lo mejor estaba al frente de la iglesia, pero que por cuestiones y relaciones políticas de gobierno, en aquel tiempo lo que era el gobierno y la iglesia se mezclaban. Entonces podemos encontrar dentro de lo que son los anales de la historia, podemos encontrar aquellos destellos que dan a conocer que lejos de que la iglesia promueva y proponga ese tipo de actos horrendos, eran personas que estaban muy distantes de Dios, pero que pertenecían a otras áreas dentro de la política. Pero no por estas cuestiones que manchan en cierto modo a la iglesia, cuestiones del pasado, se debe desechar la religión. La religión siempre ayudará, hablando de la religión cristiana, siempre ayudará al bienestar, al bien común, al bien de la sociedad, al bien de las familias y al bien del ser humano. Dentro de lo que es la estructura de la religión cristiana, podemos encontrar que no hay una plataforma o no hay una cláusula o no hay un estatuto o no hay un mandamiento que esté en contra del género humano. Por lo tanto, podemos ratificar que lo que sucedió en el pasado respecto a lo que fue la Inquisición es algo que en algún modo, en alguna manera, se les ocurrió a algunos, y estos algunos no tenían una conciencia clara del cristianismo, y estos no la tenían porque pertenecían al gobierno. Ahora, si sabes bien que el cristianismo es una religión que promueve el valor humano, la dignidad, el valor humano, y en este sentido también la paz, la armonía, el bien común, ¿por qué no apegarse a la religión que promueve todo esto, pero que a la vez te da una fuente que alimenta tu espíritu? Tenemos lo que son estos rasgos históricos, esta biografía, estos acontecimientos que nos dan a conocer que la persona, cuando se ha acercado realmente a la religión cristiana, cambia no solamente una perspectiva de vida en relación a la visión o a la relación con el género humano, sino que también ha encontrado lo que es una presencia divina. Dios se manifiesta en los seres humanos y estos adquieren lo que viene a ser un cambio del ser, y también en algunos casos, milagrosamente, han adquirido un cambio físico. ¿Por qué no acercarte entonces a la religión? ¿Por qué no acercarte a algo que te va a ayudar y que te va a dar la fortaleza? Personas que se han visto involucradas en muchos vicios, en muchas adicciones, acercándose a la religión cristiana, han encontrado lo que es aquella fuerza para poder luchar contra las debilidades, para poder luchar contra todo aquello que perjudica a su persona, pero también que perjudica a la relación con los demás. Teniendo en presente esto, nos debe de importar conocer más sobre nuestra religión, pero como mencioné, lamentablemente en nuestros días, las personas no quieren conocer mucho, y cuando quieren conocer solamente es por curiosidad, que ya se habla de la Inquisición, que ya se habla de la pederastía, que ya se habla de ciertos abusos, y solamente se dedican a querer conocer eso,
pero no en sí a conocer la religión de fondo, para darse cuenta de la verdad. Personas que, bueno, ahora ya con el uso del internet se dedican solamente a ver curiosidades y solamente a llenarse la cabeza de ideas contrarias o ideas que les van a servir para escudarse o justificarse en el por qué no se acercan a Dios. Cierto es que si te acercas a Dios tienes que comprometerte, y eso es a lo que muchos le temen al comprometerse. Pero vemos en este pasaje que tanto María como José se comprometen y cumplen con lo que pide su ley. Sin duda lo conocían y por eso es que lo cumplen. Ahora, papás, ustedes, ¿qué tanto conocimiento tienen de su fe, de su religión? Y en base a eso, ¿cuánto lo están cumpliendo? ¿Están cumpliendo su fe? ¿Están cumpliendo con su religión? ¿Lo están compartiendo a sus seres queridos? En el Evangelio también encontramos otro aspecto que es bueno reflexionar. El aspecto de un hombre que se llama Simeón. Este hombre dice que se encontraba en Jerusalén y que era justo y piadoso. La justicia siempre va a ser parte del reino de Dios. Aquí vemos que dice un hombre justo. San Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 14 versículo 17 que el reino de Dios es justicia. Entonces, si este es un hombre justo, el hombre justo busca el reino de Dios, el reino de los cielos. Y este hombre dice que tenía un contacto con el Espíritu Santo. Sabemos muy bien que el Espíritu Santo es Dios. Dice, el Espíritu Santo estaba con Simeón, estaba con él, y le había hecho saber que no moriría antes de ver al Mesías. El Espíritu Santo estaba con él. ¿Por qué? Porque era un hombre justo, un hombre que se esfuerza por cumplir con la justicia. Y el Espíritu Santo le había dado a conocer algo. Allí es cuando uno encuentra qué es lo que tengo que hacer para escuchar la voz de Dios. Sé justo, vive en paz, ayuda a los demás, sé piadoso. En la medida en que uno cumpla con esos elementos, uno va a poder escuchar la voz de Dios. Es decir, la voz del Espíritu Santo. Después dice en el versículo 27 que guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo. Aquí encontramos que el Espíritu Santo guía a este hombre. ¿De qué manera? No sabemos. La cuestión es de que este hombre, guiado por el Espíritu Santo, fue al templo en ese momento en el que se estaba haciendo presente María José, con el niño Jesús. Y en ese momento el Espíritu Santo guía a Simeón para que él tenga un encuentro con el Hijo de Dios. Aquí podemos también entonces cuestionarnos y reflexionar. ¿Qué tanto yo estoy vinculado con el reino de Dios? Es decir, con la justicia. ¿Qué tan piadoso soy? Personas que quieren escuchar la voz de Dios, saber qué es lo que quieren para su vida. La pregunta es, ¿qué tan justo eres? ¿Qué tan piadoso eres? A lo mejor será que por eso no escuchas la voz de Dios. Tengamos presente esto y veamos realmente cómo nos estamos comportando en las cuestiones de la religión. ¿Qué tan piadosos somos? ¿Qué tan justos somos? ¿Y qué tan cumplidores de lo que es nuestra religión? Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servilleta el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima.